Y para ahondar en este tema de la detención de Julio César Chávez Jr., tenemos en la línea a un experto, Eduardo Villa, periodista de Semanario Z. ¿Cómo estás, Eduardo? Yo creo que es el peor uppercut que ha recibido el hijo de la leyenda en toda su carrera, ¿verdad? La lucha más importante, la lucha más complicada probablemente, la pelea más complicada que está arrancando. Paco, un gusto, como siempre, gracias por abrirnos a Semanario Z el espacio para conversar sobre este tema que pues obviamente sorprenden en varios aspectos, ¿no? No solo en el deportivo, no solo en el político, no solo en el de en el de los espectáculos, incluso lo quieres llamar. Está involucrado demasiadas circunstancias, entre ellas la propia delincuencia organizada, pero es un tema importante y aquí listo para atender tus preguntas. Pues la primera sería, ¿qué pruebas concretas han presentado las autoridades estadounidenses para sostener esta acusación, principalmente los vínculos con el cártel de Sinaloa? Mira, arrancando con la información del proceso de deportación que se da en contra de Julio César Chávez, no es propiamente una investigación originada por el gobierno de Estados Unidos, o por lo menos no se presenta de esta manera. Hay que recordar que el púgil de 39 años de edad y originario de Ciudad Obregón, Sonora, fue detenido o fue procesado por la autoridad del ICE debido a su situación migratoria, porque él el año pasado, inicios del año pasado, había solicitado a tener la ciudadanía debido al matrimonio que en ese momento tenía, que dicho sea de paso, es importante no mencionarlo, su matrimonio con Frida Muñoz Román, quien era anteriormente esposa de Edgar Guzmán López, asesinado en 2008. ¿Quién es Edgar Guzmán López? Pues es nada menos que el hermano de Ovidio Guzmán, el ratón, hoy detenido en Estados Unidos. De ahí surge la investigación y estos señalamientos. El sustento legal o la detención propiamente es una situación de deportación exclusivamente. Julio César Chávez Carrasco será deportado, será trasladado a México, donde, según han confirmado ya autoridades mexicanas, enfrenta un proceso desde 2023, pero que incluso las investigaciones radican desde 2019 por tema de delincuencia organizada y de tráfico de armas. Este es el punto importante, que serían las acusaciones que se tienen en México. Sí. Hay que cuestionarnos, Paco, ¿cómo es posible que un púgil con esta trayectoria, con este nivel de protagonismo en México, haya estado buscado, o sea buscado por autoridades mexicanas desde hace 2 años y que nunca se le detuvo, y que sus trayectos o sus movimientos en el país, con Estados Unidos también, son constantes, ¿no? Claro. Eduardo, te saluda Jesús Baena. Desde que se conoció ayer la noticia, varios medios han recuperado imágenes de años pasados. Está el video, la declaración donde dice que conoce a Ovidio, que es una buena persona. Se difundió un video también donde aparece con algunos vehículos de alta gama, que algunos de estos se les vincula con el Nini. ¿Qué tanta de esta información que ayer se retomó el Semanario Z ya había seguido o tenían conocimiento ustedes de esto, o fue algo que habría pasado desapercibido? Es una cuestión muy curiosa, porque si nos vamos a ese tipo de análisis, hay que recordar todas las declaraciones que ha hecho históricamente Julio César Chávez papá, que incluso en podcast y en conversaciones ha hablado de sus acercamientos con el Mayo Zambada, con los Arellano Félix, con el propio Chapo Guzmán, y que de alguna manera demostraban que había cierto vínculo, cierto acercamiento, pero pues en ningún momento se había establecido específicamente una intervención activa directa con la estructura criminal, ya sea del cártel de los Arellano o posteriormente con el cártel de Sinaloa. Eran circunstancias o situaciones que se daban, que se decían, que formaban parte de incluso del hecho anecdótico, de lo que podía aspirar o de los mundos que podían trascender, por así llamarlo, en un púgil, en un deporte tan gustado por los mexicanos, y que te da acceso a este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, hay que recordar que Julio César Chávez, más allá de esto, que tenía una vida muy activa en redes sociales, que él era abierto al referir que, por ejemplo, conoció Ovidio, que tenía otro tipo de nexos. Independientemente de eso, él ya había sido detenido en otras ocasiones en Estados Unidos, desde por conducir en estado de ebriedad hasta por la aportación de armas de uso exclusivo del ejército en México, o más bien un rifle de asalto en Estados Unidos. Entonces, no debería sorprendernos tanto, aunque por las circunstancias, por cómo se da el hecho, es lo que lo vuelve particular, sobre todo después de 5 días
a haber peleado que la verdad fue una pelea sumamente lamentable. Sí. De manera de broma se dice que mejor lo hubieran detenido antes, pero caray, no. La verdad es que Eduardo, esto es algo que no nos debería sorprender. Sí, Eduardo, nos va a caer un corte, pero te voy a pedir que nos aguantes un poquito en la línea porque tenemos más preguntas todavía. Claro que sí. Muchas gracias, estamos en tiempo real, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Real, estamos platicando con Eduardo Villa, periodista del Semanario Z, sobre la detención de Julio César Chávez Jr. Hola Eduardo, buenas tardes, te saluda Liz Rangel. Yo quisiera preguntarte, esta detención se da por el trámite que realiza este hombre para la residencia permanente, sin embargo también se habla de sus nexos con el cártel de Sinaloa y entonces la pregunta es, ¿cuáles son las pruebas o en qué se basaron las autoridades de Estados Unidos para señalar justamente esto? El señalamiento claro del cual tuvimos la oportunidad nosotros de conversar con fuentes, en Semanario Z tuvimos la conexión con autoridades estadounidenses que nos comentaban varios puntos, ¿no? Pero uno de ellos era que estaban siguiendo a Julio César Chávez Carrasco desde que entró a Estados Unidos para la pelea que se llevó a cabo hace aproximadamente 6 días, una semana. Uh-huh. Desde ese momento ya lo estaban siguiendo porque ya iban por su captura, número uno. Y número dos, hacen referencia a justamente la relación familiar que pudiéramos de alguna manera comentar con su matrimonio con la ex esposa de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, como lo comentaba el propio Edgar Guzmán. Desde ahí es donde se da este primer punto, y por eso se le considera una persona ligada o alineada o vinculada con el cártel de Sinaloa. Pero si tuvieran más elementos, seguramente el gobierno de Estados Unidos habría hecho un procesamiento independiente, ¿eh? Si supieran que forma parte de una red de lavado de dinero o alguna otra cuestión, uh-huh, seguramente el gobierno estadounidense habría tomado sus propias cartas en el asunto de manera directa. En este caso, lo que deciden hasta este momento, que puede cambiar, sí, es deportarlo a México para que en México se haga la investigación o que se concluya la investigación por delincuencia organizada y por tráfico de armas que tiene ya aproximadamente 2 años. Muy Ahora, bien, como dices, ya nada más para finalizar, acá en México, la Fiscalía, la mañana, la presidenta Sheinbaum dijo que la carpeta de investigación se abrió desde 2019 y que, claro, y que la orden de aprehensión está girada desde 2023. Y como tú mencionas hace un momento, pues eran muy obvios y muy sus movimientos eran muy públicos, ¿no? ¿Por qué no se llevó a cabo antes esta detención o la orden de extradición no se pidió desde antes? Totalmente. De hecho, propiamente desconocemos si hay una orden o sea, en qué sentido se llevó a cabo. Si no había, no sé si ficha roja, se pidió una intervención mayor, porque al final de cuentas estamos hablando de que el origen de la operatividad, por lo menos la formal, porque sabemos que realmente hay un trasfondo mucho más amplio que confiaron las propias autoridades estadounidenses, era porque fraudió o mintió más bien en su proceso, uh-huh, de solicitud migratoria. O sea, de ahí surge, pero ya había una comunicación aparentemente con el gobierno mexicano ante esta situación. Estamos hablando de que bien pudo tratarse de una operación coordinada o que estuviera conocimiento del gobierno mexicano para poder llevar a cabo esta intervención, pero sí genera muchas dudas, sí, que el gobierno mexicano no haya podido capturarlo, como tú lo comentas, entrando y saliendo del país, trasladándose a diversos puntos, haciendo tan públicas sus redes sociales, participando en programas de diversos tipos, tanto de deportivos como de sociedad o en programas, uh-huh, incluso en realities o grabaciones, ¿no? Y exacto, que no haya sido jamás capturado en México. Para terminar por el momento, Eduardo, ¿hay posibilidad de que el PLE pueda impugnar su deportación? Pues se ve complicado. La verdad es que este proceso, ellos pueden hacer lo que, ajá, en su derecho les convenga, pueden intentarlo, pero se ve muy poco probable. Lo más seguro es que después de este tema, si el gobierno de Estados Unidos no abre alguna cuestión, pues tendría que ser devuelto. ¿Por qué? Por el hecho de que se le venció su visa, sí, su visa B2 para poder tener acceso a Estados Unidos, y él seguía de repente cruzando. Entonces, o seguía no cruzando, uh-huh, pero sí seguía teniendo estas posibilidades, pues este tipo de movimientos. Entonces, ya cuando se da esta situación, cuando se le vence la visa y continúa allá, es cuando se dan este tipo de problemas, ¿no? Muy bien, Eduardo, pues seguramente seguiremos platicando de este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Paco, gracias a todo el equipo, y pues bueno, ya saben que Semanario Z estamos siempre a disposición. Gracias. Perfecto, gracias.